Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. El episodio de hoy va a estar dedicado a la necesidad de aprender a comunicarse. Los seres humanos necesitamos comunicarnos, como cualquier ser en la vida. Cualquier ser biológico que conozcamos que tenga vida necesita comunicarse con su medio externo. Desde las más eh, eh, simples o complejas, pero en el microcosmos que podemos conocer, hasta nosotros, que seríamos los seres más evolucionados que conocemos el planeta Tierra, necesitamos comunicarnos. Y para ello tenemos nuestros sentidos, nuestras formas, nuestra visión, nuestras, nuestra palabra, que también es como una expresión y una vibración que vamos dando. Y allí nosotros tenemos algo que es importantísimo, ¿no? La necesidad de la comunicación. Comunicación. Y esto parece que fuera una verdad absoluta, absoluta. Pero ¿es posible hablar de una comunicación? Porque la comunicación requiere una ida y una vuelta, un retorno, un análisis y luego la búsqueda de caminos. ¿Hay eso? Lamentablemente desde la noche de los tiempos todavía las distintas generaciones no hemos encontrado caminos de comunicación reales. Porque hay intereses en el medio. Se juegan mucho los factores de poder, los factores económicos en el mundo, y entonces hay una especie de puja a ver cómo se queda, quién se queda con qué y de qué manera. Y por supuesto, quiénes sufren. En general, el concepto es superiores, ustedes digan quiénes son, e inferiores. Dicho de otra manera, en algún tiempo eran nobles, esclavos. Después los dejo a ustedes que lo puedan actualizar si quieren, ¿no es cierto? Y en ese tema es muy importante de entender que este esquema se trata de mantener a rajatabla. No se cede nada. Por eso las guerras descomunales que hay. Y cuando uno lo escucha decir, no, yo tengo esperanza. Sí, pero la esperanza tiene que estar basada en algo concreto. No, pero yo quiero que el mundo cambie. Claro, el mundo tiene que cambiar. Y es una utopía. ¿Qué diferencia hay entre una utopía y una realidad? Cuando las comunicaciones son sordas, cuando los mensajes no se saben dar, entonces lo que tenemos es una utopía, que es una ilusión, una esperanza, algo que no se va a concretar. Esta es la diferencia entre verdades científicas, pseudociencias y, a su vez, filosófica y socialmente utopía. Por ejemplo, decir, vamos a construir una sociedad humana sana. Lo estamos tratando de hacer, pero uno dice, ¿por qué no se alcanza? Y vuelvo a repetir algo que les dije en el episodio anterior. Estas cosas, ahora en próximos episodios, vamos a desarrollar algo que es importante, porque les estamos diciendo a ustedes, miren, ¿qué le decían a Kardec? El mundo espiritual, que le comunicaba todas esas verdades, que cómo eran las escalas en los espíritus. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en este momento, una, un concepto de la vida de donde nosotros estamos de este lado y vamos buscando a veces alguna vida espiritual. Y es al revés. Nosotros somos almas que estamos haciendo una experiencia carnal y a veces nos perdemos en el mundo material que tenemos, porque aflojamos,
buscamos la felicidad rápida. Si la mayoría dice, no, esto tira lo que no sirve, y bueno, yo también no lo voy a pensar acá, a otra cosa. Y eso ya está, a otra cosa. Que implica tener que cambiar conceptos viejos, sí, pero no cualquier concepto viejo. Hay verdades absolutas que van a volver a aparecer y si no aparecen por lógica, por razonamiento tuyo, te van a aparecer por dolor. Entonces es mejor que pienses. Por ejemplo, esto cuando uno lo dice es así, para que explicarlo bien. Yo puedo entender que a mí me diga alguien, mira, tenés que amar al prójimo. Ah, sí, está bien. Pero en la realidad, si yo tengo una utilidad en algo que me queda bien a mí, aunque sé que estoy jorobando al otro, no me preocupa. Bueno, el otro, cada uno después se verá. Y muchas personas que conocemos piensan así. No, yo lejos del dolor, a mí no me digas el dolor. No te digas el dolor. Cuidado que el dolor está a la vuelta de la esquina. En cualquier momento nos puede llegar. Uno se siente que somos todopoderosos, porque tenemos una economía, porque somos reconocidos, nos aplauden. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque en esa escala ficticia que hay, cuando no convengas, te van a sacar de un plumazo. Entonces te conviene valorarte vos como persona y hacer que te respeten o no por lo que sos. Vos podés decir a mí que digan lo que quieran. Vamos a hablarlo con lenguajes que a veces son comunes, carpetazos, engaña pichanga, promesas de dinero afuera que las tenés mientras servís, pero después, si no servís, las perdés. Ese es el mundo de finanzas que está ahí. Y yo, para que ustedes vean, yo les aconsejo que lean a aquellos que les interese y tengan tiempo, Honorato de Balzac, que era un escritor de 1830 y pico, que relataba en sus cuentos la historia, en francés, la historia de lo que era la nobleza en Francia, y cómo aparece en uno de esos cuentos, cómo aparece el producto financiero. En ese momento era como algo que se había transformado, el prestamista viejo que tenía plata y se dedicaba a prestar a los otros comerciantes que tenían situaciones difíciles, se transforma en un grupo de financistas que generan algo que era parecido a empréstitos de empréstitos de empréstitos. ¿Les suena algo parecido? 1830 y pico. Y ahí aparecen algunas casas. Y ustedes me dirán, pero el dinero es necesario, totalmente. Las finanzas también, sí, aplicadas al desarrollo. Pero cuando lo que el fin justifica los medios y todo es juntar plata y succionar hacia el poder ese toda la riqueza que se pueda a cualquier precio, lo que tenemos es una sangría humana. Son las guerras, son las hambrunas, se generan muchas veces migraciones por hambre, donde por ahí dicen, yo estaba bien en mi país, hasta en este, mi, mi país, mi continente, y me invadieron, me saquearon, me someten y no me dejan levantar cabeza. Aparecen líderes y los matan. Lean las historias, por favor. ¿Para qué? Para que vos que querés cambiar, empieces a cambiar en serio. Todos somos compañeros de camino, todos. Los que están de un lado y los que están del otro. No, acá no hay ni malos ni buenos, todos tenemos que ir evolucionando. Esa es la ley natural, las leyes naturales, que las hace ese Padre Creador. Si no, no hay defectuosos y buenos. Eso es un verso que se hizo para justificar algunas cosas, a veces por no entender bien
no se entendía bien cómo eran las cosas y se explicaban cómo se podían. Y otras veces sobre eso se montaban los intereses que había. Entonces hay un tema muy importante que tenemos que evaluar. Nosotros somos personas que tenemos que ir comprendiendo por qué y para qué estamos acá en el mundo. ¿Por qué y para qué estamos acá en el mundo? Y eso es importante de entender porque cuando queremos hacer comunicación, como decíamos hoy, tenemos que avanzar dirigiendo nuestra voluntad en esa comunicación con el otro. Y tenemos que sumar el vector de, por supuesto, la fuerza que pueda tener nuestra voluntad, más un interés respetuoso. ¿Respetuoso de quién? De los otros, de todos los otros. Uno puede decir, che, pero espérate que esto está medio mal. Tenemos que ir cambiando algunas cosas. No, no, no. Está todo armado como para que ese diálogo sea más bien un diálogo de imposición, de fuerza. Esa comunicación sea, yo dialogo, pero en realidad dialogo sobre una base falaz. Te trato de convencer. Nosotros tenemos algunos ejemplos, cada uno lo va a interpretar ahora, recientes. Te miento, pero te convenzo de que es así. Pero no importa, yo viví antes, bueno, pero ahora es distinto, porque quiero tener esperanza. Y no me doy cuenta de la diferencia entre tener esperanza y tener una utopía. Entonces, el mundo es así, ¿por qué? Porque estamos en un esquema de evolución de almas, todas compañeras de camino, donde algunos se encarnan haciendo experiencias muy materialistas y otros encarnamos muchas veces más espiritualizados, pero también a veces con resistencias. Tenemos que aprender a aflojarnos, tenemos que aprender a encontrar caminos. Nadie pide y pretende que seamos todos iguales en todas las cosas. Eso no es de la ley divina. La ley divina dice, de acuerdo a la capacidad que vas adquiriendo, tendrás distintas opciones y distintas experiencias humanas, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a machacar y entender. Las experiencias humanas que tenemos que hacer. Y a veces se dice, niego, esto no es verdad. Y a lo mejor eso no es verdad, pero no me conviene. A veces miento. Sé que estoy mintiendo, pero me conviene mentir para engañar. Esto lo vienen haciendo desde muchísimo tiempo atrás. Como decía en la antigua Roma, pan y circo al pueblo, ¿no? A los pueblos. Hay un mecanismo de transferencia para decirte a vos que estás con broncas acumuladas, con sentimientos de fracasos, te busco un gran culpable. En épocas de la Segunda Guerra Mundial, anterior a la Segunda Guerra Mundial, se buscó en Europa el gran culpable, en Alemania, de todos los males, que era el pueblo judío. Cuando digo pueblo judío no estoy diciendo el sionismo, estoy diciendo el pueblo judío, que se había escapado con la diáspora que hubo, la diáspora bíblica, y se fue de Palestina y bueno, quedó. Ahora sigue habiendo algo así. Siempre hay que buscar algún culpable. Por eso te dicen, te hablan a nivel geopolítico, te hablan del gran enemigo, la Unión Soviética. Señor, la Unión Soviética se cayó. Bueno, ahora es Rusia. Qué malo que es Rusia. Qué malo que
Ya no digo tanto Rusia, porque me conviene Rusia para los negocios. Entonces, ¿qué digo? No es ahí Putin, que en este caso es malísimo. Es como si yo dijera, qué malo es Kennedy. Kennedy no fue malo. Precisamente porque no era malo y era dialoguista, lo mataron. Y no lo mató un loco. Y a ese loco otro loco. No, no, no. Esto no puede ser así. ¿Viste? Pero quedó ahí. ¿eh? Entonces, nada pasa con nada. Tenemos que empezar a cambiar porque los resortes de poderes pueden estar en manos de gente poderosa que quiere ejercerlo con fuerza, pero no en manos de delincuentes. Y muchos de los que hay son delincuentes. Y nosotros tenemos las chicos jóvenes en que muchas veces las juventudes no están debidamente preparadas. Se las compartimentaliza, se las lleva hacia espacios de diversión, se les dice, bueno, anda y disfruta la vida. No mires la geopolítica, ni la política, ni nada, porque eso nunca funcionó. Nunca funcionó, sí funcionó. Pero hay gente que se encarga de que eso no funcione. Y no se crean. Tened cuidado, porque la evolución depende de eso. Que el mundo vaya mejorando depende de eso. No se van a abrir los cielos y van a venir Jesús de Nazaret o quien sea en una nube o Dios en una nube a hacer el juicio final. El juicio final lo tenemos cuando nos morimos, todo dentro, nuestro. Después, para el evolucionista, seguirá la reencarnación, pero tenemos la responsabilidad de las cosas que hicimos y las tenemos que asumir en ese momento. Y ahí vienen los dolores. Los dolores del tipo espiritual que son más fuertes que los dolores que el miedo. Pero acá estoy señalando el miedo. El miedo. Y cuando hago transferencias busco a quién echarle la culpa. Siempre. En lo individual lo hacemos. No, yo estoy peleado porque el culpable es él que mira lo que me hizo. No pienso que a lo mejor yo también le hice algo o él lo interpretó mal. No, no. Es el gran culpable. ¿Por qué? Y porque es así. Bueno, el mecanismo. Pero mientras hago esto, después me aparece a mí internamente mi conciencia afectada. Mi conciencia afectada. Y esa conciencia afectada, por más que yo la quiera reprimir, aparece con crisis de angustia. Estemos en el poder que estemos. Podemos estar reunidos en una burbuja de blindex, donde nos juntamos con otros y disfrutamos de la vida relativamente. Internamente, a la larga, eso no va a ser así. Entonces tenemos que aprender. ¿Podés vivir bien si tenés recursos? Por supuesto, nadie te dice que no, pero tenés que considerar al otro. Tenés que ser respetuoso del otro. Nunca pasarte por encima las necesidades del otro. Jamás. Y si ves que algo vos podés hacer para evitar un daño, hacelo. Y si vos ves que estás en un lugar donde se está generando un daño, que vos lo hagas indirectamente porque participas de una estructura, trata en lo posible de zafar de esa estructura. En lo posible, a veces no es posible. Pero bueno, la vida se va a sonreír, vas a encontrar caminos. Muchas veces la vida nos pone ante situaciones límites, de pruebas reales, concretas. Quien les habla a mí me pasó en 2 oportunidades. Y bueno, hay que dar testimonio de lo que uno dice. Y la vida sigue, y sigue bien. Si uno encuentra el camino, sigue bien. El tema es seguir bien. ¿Y a quién le estoy hablando? Le estoy hablando al agnóstico, al ateo, le estoy hablando al religioso, le estoy hablando a aquel que me dice, mira, yo vivo, está todo muy lindo, pero yo vivo al día, más ahora, que el mundo está. O sea, vayan a ver piensen ustedes lo que puede llegar a ser la vida en Ucrania, por ejemplo, por decir algo, o en Palestina, esas personas que están ahí sometidas.
Bueno, ellos ocultan jamás. Bueno, es como si un delincuente o delincuentes te meten en tu casa, se tirotean con la policía y la policía dice, bueno, querido, los delincuentes se van a tener que morir. Pero yo no puedo hacer nada. Bueno, barremos con todo y ya está. Es la lógica que estamos viendo. ¿Eh? ¿Cambió algo la lógica esa? No, 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 no. Cuando te hablo de esclavos, te hablo de soldados también. Pues los soldados de alguna manera son los nuevos esclavos. Los mercenarios son esclavos que le han lavado la cabeza y le dicen, yo te doy tanta plata. Por ahí nunca se quedan con esa plata, porque se mueren antes. Pero bueno, es así, la vida es así. La desesperación hace de la necesidad herejes. Pero nosotros tenemos que empezar a cambiar y con fe, porque el mundo está necesitando un cambio y viene el cambio, viene el cambio. Lo ves en el ecosistema, lo ves en las revoluciones sociales, los cambios sociales que hay ahora que no había antes en todo el mundo. Bueno, y busquen también en las finanzas, hay financistas que son sanos, hay políticos que son sanos, que da gusto hablarlos. Uno puede o no estar de acuerdo con las ideas que tienen, pero son señores. No te van a hacer las cosas con doble intención. Tenemos que tener cuidado con esas cosas y pensar. El joven en general, el adolescente, se mueve mucho en esa etapa, nosotros también la hemos pasado, emotivamente. Entonces, si yo manejo las emociones, puedo hacer lo que yo quiera con lo que yo quiera no, sino la estructura psicológica que uno tiene, el grupo psicológico que asesora todo eso y estudia todo eso en profundidad, aprende a marcar cómo se tiene que manejar a los jóvenes. Por eso a veces se ven estos avances en el mundo. ¿Por qué avanza lo que fue antes todo la ultraderecha nazi que está avanzando por todos lados en el mundo, pese a las prohibiciones, y en Europa también? Porque los partidos de izquierda, llamados de izquierda, han sido infiltrados hábilmente y ahora no tienen el nombre de izquierdismo. Y la gente necesita cambios reales. Entonces, no que les sigan saqueando. Entonces, como están cansados de eso, cualquier cosa que venga a cambiar, se cambia en el mundo. Pero bueno, sigamos pensando que la ciencia, en vez de buscar cómo desarrollar armas biológicas, cómo hacer para dominar el mundo, las armas hipersónicas y todo lo demás, tendría que estar buscando en este momento cómo mejorar la vida de la gente. Bueno, nos veremos en el próximo episodio y por ahora, si te gustó, clava un me gusta, anota para que te avisemos los avisos que vamos, las nuevas subidas que hagamos de episodios. Y nosotros sabés que vamos haciendo 2 por semana, así que podés seguir. Y te aconsejamos que sigas toda la línea, que vayas viendo todo, porque ahí te das una idea de lo que es el evolucionismo completo. Bueno, y estamos además en un proceso de cambio y mejora de todos los equipamientos. Así que un poquito de paciencia y vamos avanzando. Dios mediante, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo.
Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.